Dándoles la bienvenida a este nuevo encuentro de formación litúrgica y formación bíblica. En el día de hoy vamos a mirar lo que significa un poco, a grandes rasgos, algunos elementos del ciclo litúrgico y qué son los leccionarios, ¿no? Entonces son elementos am, para nuestro crecimiento en la vida cristiana. Entonces, bienvenidos. Em, Como siempre, invitamos a quienes miran nuestros videos a que puedan revisar siempre la descripción del video. Tenemos ahí un contenido donde buscamos ayudar a profundizar, o también a veces dejamos links para materiales de ayuda y de profundización en nuestro crecimiento, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Muchísimas gracias. Entonces, el ciclo litúrgico, también conocido como año litúrgico o el año cristiano. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros a ese ciclo litúrgico, a que llamamos al año litúrgico? Al tiempo que media entre las primeras vísperas del Adviento y la hora nona de la última semana del tiempo ordinario. Entonces, eso es el ciclo litúrgico. Entonces, ¿cuándo empieza el año litúrgico? Empieza con las primeras vísperas del Adviento. ¿Y cuándo termina? En la hora nona de la última semana del tiempo ordinario. Aquí pues entonces, ¿cuál es la hora nona? ¿Qué significa la hora nona? La hora nona son las 3 de la tarde. La hora nona, las 3 de la tarde. Entonces, de la última semana del tiempo ordinario. Ese es el año litúrgico. Entonces, el ciclo litúrgico, ¿cuándo empieza? En las primeras vísperas del Adviento. ¿Y cuándo termina? A las 3 de la tarde de la última semana del tiempo ordinario. Ahorita vamos a mirar un poquito más gráficamente qué significa esto. Durante este ciclo litúrgico, durante este año litúrgico, la Iglesia celebra el entero misterio de Cristo, desde su nacimiento hasta su última y definitiva venida, llamada la parusía. Entonces, durante el año litúrgico, celebramos el entero misterio de Cristo. Todo el misterio de Cristo lo celebramos en el año litúrgico o durante el ciclo litúrgico. Y entonces ese completo misterio de Cristo, desde su nacimiento hasta su última y definitiva venida, que lo llamamos la parusía o la segunda venida del Señor. Por tanto, el año litúrgico es una realidad salvífica. Y yo pienso que a nosotros como creyentes nos hace falta profundizar en lo que esto significa. El año litúrgico es una realidad salvífica, es decir, una realidad de salvación en mi vida. Es decir, que recorriéndolo con fe y amor, Dios sale a nuestro encuentro, ofreciéndonos la salvación en su Hijo Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Entonces aquí revisemos un poquito estos elementos. El año litúrgico es una realidad salvífica y es una realidad de salvación. Y entonces, ustedes me habrán escuchado, he compartido con ustedes, y en algunos momentos del año litúrgico me gusta insistir en lo siguiente. No celebramos la liturgia como un recuerdo, sino que es la actualización de la salvación de Dios en mi vida. Entonces, el año litúrgico es una realidad de salvación. Y recorriéndolo con fe y amor, Dios viene a nuestro encuentro. Y en esas realidades, ¿qué nos ofrece? La salvación en su Hijo Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Me parece que es algo que tenemos la tarea de profundizar cada vez más, porque pues es esa realidad de salvación. A veces cuando he escuchado preguntas, ¿dónde está Dios? Son preguntas que no tienen mucho fundamento, porque pues Dios viene a nuestro encuentro y nos ofrece esa salvación en su Hijo Jesucristo. En la carta apostólica del Papa Juan Pablo II,
con motivo del 40º, es decir, 40 aniversario de la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, nos dice que el año litúrgico es camino a través del cual la Iglesia hace memoria del misterio pascual de Cristo y lo revive. Entonces, como lo hemos dicho, no es un recuerdo. Aquí aparece algo que es crucial en toda la celebración de la liturgia, y es el tema del memorial. Entonces, para nosotros a veces memoria es como un recuerdo, pero memorial a nivel de la Sagrada Escritura es una actualización. Cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía. Entonces, cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, tiene que ver con todo el concepto que es de memorial en la Sagrada Biblia. Y entonces cuando se habla de memorial, cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, Jesús está diciendo algo así como, cuando ustedes hagan esto, yo estaré ahí. Hagan esto en memoria mía. Cuando ustedes hagan esto, yo estaré ahí con ustedes. Entonces es el camino a través del cual la Iglesia hace memoria del misterio pascual de Cristo y lo revive. Entonces es una actualización de ese misterio de salvación por nosotros, congregados en el Espíritu. Aquí vamos a tener varios gráficos para comprender un poquito más claramente qué significa el año litúrgico. Entonces, aquí tenemos el Adviento, y entonces que da inicio al año litúrgico. Entonces vuelvo a tomar aquí la descripción. Se llama año litúrgico o el año cristiano al tiempo que media entre las primeras vísperas del Adviento y la hora nona de la última semana del tiempo ordinario. Entonces, aquí tenemos las primeras vísperas del Adviento, luego viene Navidad, tiempo ordinario, luego viene la Cuaresma, el Triduo Pascual, tiempo ordinario, y termina el tiempo ordinario. Ahí termina el año litúrgico. Aquí tenemos otro esquema del año litúrgico. Entonces aquí les muestro el Adviento. Entonces aquí está con color morado, ¿sí? Y si nosotros miramos, aquí hay un pequeño cuadrito en color morado, y entonces esas son las primeras vísperas del Adviento. ¿Sí? Entonces, con las primeras vísperas del Adviento se inicia el año litúrgico. Después del Adviento viene la Navidad. Después del tiempo de Navidad, entonces vienen esas semanas del tiempo ordinario. Aquí entonces nuevamente empieza la Cuaresma, y entonces aquí nos preparamos para todo el Triduo Pascual. Luego viene el tiempo de Pascua, y luego acá retomamos todo el tiempo ordinario. Entonces aquí nosotros vemos en la primera parte del tiempo ordinario, aquí tenemos la segunda semana, tercera, cuarta, las semanas del tiempo ordinario. Aquí se retoma ese tiempo ordinario. Entonces esta sería la novena semana del tiempo ordinario, aquí la décima, y continúa todo el tiempo ordinario hasta la semana 34. Y entonces aquí en este último domingo del tiempo ordinario tenemos la solemnidad de Jesucristo Rey Universal. Y esa semana será la última semana del tiempo ordinario, y entonces aquí dice que termina ¿cuándo? En la hora nona, es decir, a las 3 de la tarde de la última semana del tiempo ordinario. En este sábado a las 3 de la tarde termina el año litúrgico. Y entonces con las primeras vísperas del primer domingo de Adviento se iniciará un nuevo año litúrgico. Otra manera de presentar el año litúrgico. Entonces decimos acá, ¿cuándo empieza? Entonces el año litúrgico va entre las primeras vísperas del Adviento. Entonces aquí está el Adviento. Entonces, primeras vísperas del Adviento, empieza el año litúrgico. Nuevamente, Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Semana Santa, está el Triduo Pascual, tiempo pascual, Pentecostés, el final del tiempo pascual, las dos solemnidades de la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, y sigue nuevamente los domingos del tiempo ordinario. Y entonces, el año litúrgico termina en la hora nona de la última semana del tiempo ordinario. Entonces, pues ese es otro esquema
para comprender el año litúrgico. Aquí quise presentarles esta figura como una espiral para tratar de entender un poquito también la manera como se dan los ciclos litúrgicos. Vamos a pensar que aquí celebramos el inicio con el Adviento. Y entonces celebramos todo ese año litúrgico. Y entonces vamos caminando como comunidad, como pueblo de Dios. Y entonces aquí volvemos a celebrar el Adviento. Nuevamente continuamos como comunidad cristiana en ese vivir ese año litúrgico. Y entonces vamos a pensar, aquí vivimos el año litúrgico ciclo A. Aquí empezamos el Adviento, ciclo litúrgico, el ciclo B. Y luego, entonces nuevamente, iniciamos el Adviento, otro año litúrgico, y es como una cuestión progresiva en el caminar de fe, es como una espiral, y entonces vamos caminando como pueblo de Dios, y entonces es un caminar, pero no es un caminar en círculos, sino es un caminar como en espiral. Y entonces vamos caminando tendiendo, y vamos hacia esa celebración y del año litúrgico, pero vamos en una espiral. Y como lo decíamos, pues hacia la segunda venida de Cristo. Celebramos también en ese año, pero también caminamos en ese, ¿cómo se llama? Ese ya, pero todavía no. La segunda venida del Señor, ¿no? Entonces, por eso les puse acá como este espiral del pueblo de Dios en ese caminar en la celebración de la salvación. Muy bien. Ahora nos aparece el ordo. Entonces esta es la portada de ese libro que conocemos como el ordo. Y entonces aquí vamos a mirar, ¿qué es el ordo? Esta palabra en la actualidad se encuentra en desuso. Este término en su etimología es conferido del latín ordo, que quiere decir orden. En la liturgia de la iglesia define a un anuario que se emplea para el oficio diario y los oficios relacionados con la celebración de la liturgia durante el año cristiano. Entonces, en la liturgia de la iglesia define a un anuario, es el anuario. Y entonces en él está establecido, como lo dice acá, está establecido el orden de la oración en la liturgia de las horas y la celebración de la Eucaristía, de la liturgia durante ese año. Entonces aquí está pues esta versión, la edición en español para todas las diócesis en los Estados Unidos. Entonces el ordo, cuando yo tengo una duda, ¿qué celebramos hoy? O si hoy se celebra esta memoria o no, o algunos elementos de la liturgia, qué color se puede utilizar hoy, etcétera. Entonces el ordo, entonces es como esa guía de carácter universal, porque es otro elemento de comunión con la iglesia, y entonces es un elemento, es una herramienta que nos ayuda para comprender mejor como estos elementos, podríamos decir, de la liturgia, estos elementos prácticos, las lecturas, el color, en qué semana estamos, y a otros elementos que vienen establecidos en el ordo, ¿no? Entonces, pues normalmente en cada sacristía vamos a encontrar un ordo, y pues ahí tenemos pues esa herramienta también para crecer, conocer un poquito más de cerca pues la liturgia diaria, ¿no? Lógicamente, pues el ordo pues va a tener vigencia solamente de un año. ¿Por qué? Porque cada año pues tiene fiestas que son movibles, etcétera, etcétera, y entonces pues el ordo pues tiene una vigencia de un año. Ya cuando se acerca el final del año litúrgico, pues normalmente pues cada parroquia encarga los nuevos ordos. ¿Por qué? Porque es la guía para la celebración de la Eucaristía. Lo que yo quiero hacer insistencia es que el ordo o la ordenación universal de las lecturas y de la liturgia es un elemento de comunión eclesial. Es decir, cuando hablamos de la comunión de la iglesia, no es solamente, vamos a decir, la Eucaristía. No, hay otros elementos de comunión universal, y es lo que yo quiero como resaltar, ¿no? Entonces, que la ordenación universal de las lecturas para el año litúrgico es universal y es otro elemento de comunión con toda la iglesia. ¿Qué es un leccionario? Entonces, el leccionario es el libro litúrgico usado para proclamar las lecturas en la Eucaristía.
Existen varios volúmenes clasificados según los ciclos litúrgicos o los ciclos de las lecturas en la liturgia católica y según sean lecturas dominicales, de entre semana o fiestas especiales. Vamos a decir santos de carácter universal, santos locales, misas de difuntos, bodas, etc. Entonces aquí vemos, entonces aquí están los tres leccionarios en una de las presentaciones que tienen los leccionarios, en una de las podríamos decir, editoriales o presentación de alguna conferencia episcopal, ¿no? Cada conferencia episcopal también hace un esfuerzo por publicar sus propios leccionarios. En algunas partes hay países que utilizan los leccionarios de un país hermano, porque pues tienen, digamos, han acogido las mismas usanzas o las mismas proclamaciones de la palabra, ¿no? Lógicamente siguiendo el orden, ¿no? Entonces, a veces también por cuestión de similitud del idioma, entonces se utilizan los mismos leccionarios. En Colombia, por ejemplo, muchas parroquias utilizan los leccionarios mexicanos, porque pues se comparte esa visión pastoral y esa visión también en la traducción de la Biblia para la proclamación en las celebraciones litúrgicas. Aquí les quiero presentar de manera rápida pues los leccionarios y que podamos nosotros conocerlos. Esta foto que tenemos aquí es del leccionario número 1 y entonces vamos a mirar algunos elementos. Aquí es como si nosotros tuviéramos el leccionario en nuestras manos, ¿ok? Entonces aquí está, nos dice que es el leccionario, el número 1, y nos dice que este leccionario contiene las lecturas de Adviento a Pentecostés. Nos dice que es tiene para el tiempo dominical, ferial y tiempos litúrgicos especiales, y tiene un apéndice con las lecturas propias del santoral, ¿no? Entonces, vamos a pensar a una cosa, de acuerdo a este gráfico del año litúrgico, entonces aquí me dice que este leccionario tiene las lecturas entre Adviento y Pentecostés, ¿sí? Pregunta, aquí encontraríamos una lectura para el domingo 28 del tiempo ordinario. No. No. No, ¿por qué? Porque nos dice que viene de Adviento a Pentecostés. Oh, de Adviento, desde el primer domingo del Adviento, viene para Navidad, tiempo ordinario, la primera parte, Cuaresma, Semana Santa, tiempo pascual y Pentecostés. Pregunta, ¿aquí encontramos las lecturas para el Corpus Christi? No. No. ¿Por qué? Porque el Corpus Christi está 2 domingos después de Pentecostés. En este leccionario no voy a encontrar las lecturas del Corpus Christi. ¿Ok? Ahora, dice acá dominical, ferial y tiempos litúrgicos especiales. Entonces aquí me está diciendo, pues, ferial, pues son los días del lunes al sábado, dominical, del lunes a sábado, y dice tiempos litúrgicos especiales. Pues entonces aquí nos tiene todo el Adviento, la Navidad, la Cuaresma y estos elementos especiales, ¿ok? Y nos dice que tiene un apéndice con las lecturas propias del santoral. Entre Adviento y Pentecostés. ¿Por qué? Porque es el tiempo que está contemplado entre Adviento y Pentecostés. Tiene un apéndice con las lecturas propias del santoral, ¿ok? Leccionario 2. Entonces aquí nos indica, este es el leccionario 2, y nos dice después de Pentecostés. Oh, entonces es continuación del anterior. Entonces aquí ya nos trae las lecturas para después de Pentecostés, y nos trae para los domingos después de Pentecostés, ferial y de las solemnidades del Señor. Entonces, atención, dominical, ferial y de las solemnidades del Señor. Aquí encontraremos la fiesta del Corpus Christi. Sí. Correcto, muy bien. Y aparte, pues tiene el apéndice con las lecturas propias del santoral. Entonces ya nos dice que es después de Pentecostés. Entonces, pues cuando nosotros vayamos a tratar de ubicar una lectura, pues esto ya nos va a indicar. Esta es la primera página o la página, digamos, de presentación de cada leccionario. Entonces ahí vamos a tener como una guía general de lo que trae el leccionario. ¿Okay? Bien, leccionario número 3, propio de los santos
Y cuando dice otras misas, ¿cuáles son esas otras misas? Pues aquí ya dijimos, aparte del propio de los santos, pues son las misas comunes, misas rituales, misas por diversas necesidades, misas votivas y misas de difuntos. Vamos a pensar, ¿qué es una misa común? Entonces vamos a pensar en que en una parroquia van a celebrar la fiesta de patronal y vamos a pensar, la misa, la fiesta patronal es, la iglesia, la parroquia se llama San Ignacio de Loyola. Entonces el párroco o la comunidad quiere una misa del común de pastores. Entonces allá se encuentran unas lecturas propias para celebrar ese pastor San Ignacio de Loyola. Una misa ritual, entonces pues asociada con alguno de los sacramentos, por ejemplo, misa ritual de confirmación, etcétera, por diversas necesidades, entonces una misa en acción de gracias o una misa por la paz o una misa por la justicia, una misa por la reconciliación o una misa por la evangelización de los pueblos, etcétera. Entonces aparecen ahí lecturas propias para ese tipo de intenciones, misas votivas y misas de difuntos. Entonces vamos a pensar, hay una misa especial por un aniversario y la familia pidió una misa a las 3 de la tarde, no es horario normal de la comunidad, y entonces quieren una misa de aniversario. Entonces, como no es con la comunidad parroquial completa, etcétera, y es a las 3 de la tarde, que no es el horario normal de la misa, entonces el presidente de la celebración puede tomar un formato propio de esta misa de difuntos, que son lecturas propias para este tipo de Eucaristías, ¿ok? Muy bien, entonces aquí nuevamente, pues nos dice que es el propio de los santos. Entonces, pues aquí el propio de los santos, pues ya, entonces, pues tiene todo el año litúrgico. Aquí, por ejemplo, presentamos dice apéndices, y entonces dice lecturas propias del santoral. Entonces, como lo decíamos, aquí nos presenta el leccionario, esta sección, apéndices, lecturas propias del santoral. Entonces, pues, cada leccionario tiene su apéndice, y entonces pues aquí nos presenta, de acuerdo a las fechas que maneje cada leccionario, pues va a presentar esas lecturas del santoral. Bien, aquí el leccionario nos indica tercera semana del tiempo ordinario, martes. Aquí nos indica año impar y año par. Entonces atención a esto. Tercera semana del tiempo ordinario, martes. Entonces, para los años impares, pues aquí está la primera lectura. Y para los años pares, aquí está la primera lectura. Entonces, ¿cómo así años pares, años impares? Sí, año impar. Entonces, el 2021. Entonces, la lectura es esta. 2022, pues va a ser esta de año par, el 22, que es año par. Ahora, aquí quiero mostrarles estas cintas. Cada cinta, esto no tiene que ver con estas cintas que traen los leccionarios no tienen que ver con el color litúrgico ni nada de eso, sino que simplemente pues son los colores, y pues cada cinta está prevista para una sección del leccionario. A veces yo he visto que ponemos las 3 cintas en la misma página, pues no tiene sentido. Lo que busca es, cada página está en una sección. ¿Por qué? Porque pues supongamos, esta la ponemos en el ciclo litúrgico, en el dominical. Esta cinta puede ir en el día, en el tiempo ordinario para entre semana, y esta puede ir en el santoral. Entonces a veces como que las cintas todas van en la misma página o se ponen en la misma página. No, cada cinta pues tiene una función, y es para indicar, para indicar en qué tiempo va, bien sea si es en domingo. Cada cinta está para una sección del leccionario. Bien, aquí nuevamente quiero mostrar un poquito más cerca, años impares. Aquí está entonces la lectura y de dónde está tomada la lectura. Atención a esto, eso lo vamos a mirar ahorita, pero atención, aquí ahí dice primera lectura, está en rojo. Acá hay como siempre aparece como una frase, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Entonces, esto son ayudas para comprender el texto bíblico y poder comprender un poquito más el sentido de todo el texto. ¿Ok?
Aunque acá trae la cita bíblica, pero está en color rojo. Entonces, pues nunca se lee el capítulo ni el versículo, ¿no? Lectura de la carta a los hebreos, hermanos. Aquí viene el salmo responsorial. Haré una pregunta. Sí, cuéntanos. ¿Tampoco se lee lo que dice debajo de primera lectura? A veces lo leen los ministros de lectura. Sí, es correcto y no es el sentido, No. porque es decir, aquí dice primera lectura, pero esto nunca se lee. Aquí es cuando trae la frase cuando trae aquí una frase, es una lectura, yo pienso que nos ayuda como a centrar, como que cuál es el punto central de esta lectura. Entonces, como que, ok, entonces, pues como que de acuerdo a esto, de acuerdo a esta frase, Damos el mensaje. yo preparo toda la lectura. Ujú. Y entonces como que esto me quiere ayudar a centrar mi atención en cuál es el punto, a qué le apuntamos con esta proclamación, ¿no? Aquí viene el Salmo responsorial, igual aparece aquí, dice el Salmo 39, y pues tampoco está bien decir Salmo responsorial, eso no. Y aquí aparece la aclamación. Aquí entonces nos dice que viene la aclamación, aquí está la aclamación y está en rojo. Y como lo veíamos, pues aquí dice el año par, pues entonces cuando yo voy a preparar la lectura, pues, año 2021 es un número impar, o sea que la lectura es esta. ¿Ok? Bien, aquí los leccionarios tienen aquí en la parte superior, bien sea izquierda o derecha, pues una ayuda para ayudar a ubicarme en donde estoy. Entonces aquí, por ejemplo, me aparece ciclo A, ¿no? En la página opuesta a esta, o sea, en la página 27, pues me dirá el año en el que estoy, ¿no? Aquí aparece esta ayuda para la lectura. Y entonces aquí me dice, esta es la segunda lectura. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Entonces, esta es una ayuda para preparar la proclamación de este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. El segundo domingo del tiempo ordinario, porque nos dice, aquí empieza el segundo domingo ordinario. Estas lecturas que vienen a continuación, pues van a ser el segundo domingo del tiempo ordinario. Aquí, por ejemplo, aparece cuarto domingo del tiempo ordinario. ¿Por qué? Porque aquí a mitad de página está el cuarto domingo del tiempo ordinario. Este evangelio, pues pertenece al domingo anterior. En esta página, como aquí ya está el cuarto domingo del tiempo ordinario, pues aquí nos está presentando esta ayuda de lectura o esta ayuda de ubicación. ¿Ok? Bien, en esta imagen tenemos ferias de Adviento. Entonces nos dice, bueno, estamos en las ferias de Adviento y esta es una de las ferias privilegiadas de Adviento porque ya es después del 16 de diciembre y entonces son lecturas propias para cada esos días próximos a la Navidad. Y entonces aquí está, dice ferias de Adviento y pues aquí nos ubica en el 20 de diciembre. ¿Ok? Siguiente imagen, igual, segunda semana del tiempo ordinario, años 1 y 2. Años 1 y 2, o sea, años pares e impares. Es que es el Evangelio. Entonces, en la ordenación de las lecturas para el Evangelio, pues el Evangelio es el mismo para los años 1 y 2, y pues dependiendo lógicamente pues de cada uno de los días de lunes a sábado. Esta imagen, entonces nos dice la anunciación del Señor, nos dice que es una solemnidad y nos tiene esa guía de lectura para la primera. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y entonces estos elementos nos ayudan a preparar la proclamación. Lectura al profeta Isaías nos presenta la cita bíblica, pero como lo decíamos, no se lee. Entonces, solo para confirmar, en los años pares e impares, el Evangelio y el Salmo es el mismo. No, solo el Evangelio. ¿Y el Salmo es diferente Ok. también? No, el Evangelio es el mismo, el Salmo no. Sí, igual que las lecturas. Diferente. Sí, es decir,
Voy a regresarme un poquito acá y les muestro, porque quiero que me queden claras las cosas para que ustedes cuando vean los leccionarios. Un segundo. Entonces aquí vamos a mirar, aquí. Entonces aquí miramos, primera lectura, año impar, ¿sí? Ahí está, lectura de la carta a los hebreos. Y ahí está el Salmo. Si nosotros, aquí nos dice que año par. Si nosotros pasamos esta paginita, si pasamos la página, estará el Salmo de la primera lectura del año par. El salmo de esa lectura. ¿Ok? Entonces, la primera lectura viene con su Salmo para ese año impar. Y la primera lectura para el año par tiene también su Salmo propio. El Evangelio sí es el mismo. ¿Ok? Gracias. Gracias. Nos aparece como una tarea. Esforzarnos por comprender el contexto de las ayudas en los libros litúrgicos para un mejor servicio a la asamblea que celebra la salvación. Entonces, esforzarnos entonces, es la anunciación del Señor, es una solemnidad. La primera lectura, entonces, como el punto central de esta primera lectura, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y entonces, estas ayudas siempre pues están para comprender mejor como el contexto, el espíritu del texto bíblico, el espíritu también de la celebración. Aquí, si aquí teníamos en la página izquierda del leccionario la anunciación del Señor, aquí en la página derecha entonces también nos presenta esta ayuda de orientación o la anunciación del Señor, ¿no? Elementos a sugerir para los ministros lectores. Algunos elementos que yo pienso nos pueden ayudar para crecer en nuestro servicio a las asambleas litúrgicas, a las comunidades. Tener presente la ayuda de las rúbricas. Entonces, ¿qué significa rúbrica? Viene del latín, rubrice, que significa rojo. Entonces, estas son las rúbricas, lo que está en rojo, ¿ok? Entonces, lo que está en rojo son las ayudas litúrgicas. Entonces aquí, primera lectura, solemnidad, 25, son rúbricas. Esto que está aquí son rúbricas, es otra rúbrica. Y el Salmo responsorial, entonces son rúbricas. Entonces lo que está en rojo, pero como decía alguien, lo que está en rojo no se lee, ¿no? Entonces, que podamos nosotros tener presente las ayudas de las rúbricas para comprender mejor como el contexto, el espíritu de la lectura y de la celebración misma. Segundo, la respuesta al Salmo realmente es una aclamación. A veces cuando se va a proclamar, cuando no se canta el Salmo, que es el ideal es que el Salmo fuera cantado, pero cuando no se canta, entonces se proclama y entonces a veces escuchamos la expresión al Salmo respondemos todos, pero realmente no es una respuesta, es una aclamación. Entonces sería preferible aclamamos el Salmo o aclamamos al Salmo diciendo, ¿no? Porque no es una respuesta, es una aclamación. Ok. Y esforzarnos por preparar la lectura con una correcta comprensión del texto. Yo a veces he sentido que preparamos las lecturas, pero no las entendemos. Entonces voy a poner un ejemplo. A veces hay confusión en el por qué y el por qué de una razón. Entonces es diferente. Vamos a pensar, porque el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Diferente si yo lo leo. ¿Por qué el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres? No está preguntando, está afirmando, está dando la razón. Porque el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Entonces es diferente el por qué de una razón o de una afirmación diferente al por qué de una pregunta. Entonces por eso debemos nosotros esforzarnos por una correcta comprensión del texto, ¿no? Bien. ¿La palabra de Dios es la palabra escrita o es la palabra proclamada? Y entonces aquí debemos de decir que cuando decimos palabra de Dios, es la palabra que se proclamó. Vamos a decir la palabra viva.
que la asamblea escuchó. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es el leccionario. Cuando el lector dice palabra de Dios, no está refiriéndose a la palabra que está en el leccionario. Está refiriéndose a la palabra viva que acabó de escuchar toda la comunidad. La palabra que acabó él de proclamar, la palabra que salió del lector, la palabra que salió a través de su boca. Eso es lo que se dice palabra de Dios. Entonces, no sé si es como una venia al leccionario, pero pues como que la palabra de Dios es esa palabra proclamada, ¿no? Y el otro elemento, pues yo no haría la distinción de lectores o proclamadores. Yo pienso que cada lector proclama la palabra. No sé ve en qué se basarían para hacer la distinción de lectores o proclamadores. Ahora, si vamos a mirar, cuando un obispo instituye ministros lectores, ¿no? Y podríamos decir, ¿y cuál es el servicio de un ministro lector? Proclamar la palabra. También el lector proclama, ¿sí? Y el lector se prepara para proclamar correctamente la palabra de Dios. No es una lectura normal, sino que el lector se prepara para proclamar la palabra de Dios. Muchísimas gracias por su participación y nos encontraremos en una próxima reunión para continuar con nuestra reflexión litúrgica y bíblica. Dios les bendiga.